Vamos a nuestra sección de deportes, más precisamente de fútbol. Y cuando digo fútbol se escribe con F de Fabri. ¿Cómo le va, Alejandro Fabri? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andamos? Bien, bien, es como que siento que es un déjà vu esto. Me imagino porque lo ha estado pensando, me ha contado que lo iba a Sí, pensar y sí, este bueno, lo bloque vamos lo a tengo como desarrollar ahora. pensado y escuchado y Un hablado déjà vu, como... claro. Lo pensé todo, así que lo que usted diga es como que yo ya lo sé. Está muy bien, bueno, está muy bien. A ver, No, la verdad, Fabri, que le pido disculpas, hubo un problema técnico, por eso tuvimos que rehacer este bloque de que hacer la charla. normalmente grabamos con el señor Alejandro Fabri. Y esta vez quiero ampliar la consulta para no tratar de ningún cuadro específico, a pesar de que quizás surjan algunos ejemplos de cuadros específicos, para saber. ¿Qué influencia, cuál es el porcentaje de influencia que tiene un técnico en el desarrollo de la vida de un equipo? Es una discusión que no tiene un resultado fijo, ¿no? Porque depende qué tipo de club, de qué club estemos hablando, de qué campeonato, de qué instancia, depende de las condiciones que tenga el plantel, la jerarquía que tenga el plantel, la capacidad oratoria del técnico, el convencimiento, el cuerpo de asistentes que tiene. Bueno, todo eso es difícil de poder medir en números. En algunos casos es muy Claro, pero importante, en otros no tanto. ¿será que en Europa yo veo muchos cuadros, muchos clubes, Sí, mantienen su técnico a través de muchos años? Manchester, los Manchester, sí. mismo ahora Angelotti. O sea, hay técnicos que están vigentes y siguen muchos años, Arteta en Arsenal. Lo mismo en Alemania, en Italia, ¿qué pasa Sí, ya no que pasa tanto, en el Marcos, fútbol igual, ¿eh? Ya no latinoamericano, pasa tanto. en el fútbol latinoamericano es algo tan volátil? Porque la paciencia es mucho más corta en el fútbol sudamericano. Dura muy poco los entrenadores, cambian. Es, es la variable de ajuste habitual, porque comisión directiva de un club no puede, por más que sea una asociación civil o una sociedad anónima deportiva, da igual. No pueden echar a dos o tres jugadores que trajeron creyendo que eran muy buenos y resulta que son un desastre. El hilo se corta por lo más finito, es el viejo dicho, ¿no? Ujú. El técnico siempre es la variable de ajuste. Bueno, eso pasó, por ejemplo, en Buenos Aires, en Boca, después de la derrota contra River del último fin de semana. Es la Sí. cuarta vez que un técnico de Boca tiene que dejar el cargo después de haber perdido el Superclásico con River. Desde el 2004 para acá, en 21 años, pasó eso. Brindisi en el 2004, Borghi en el 2010, después Guillermo Barros Esqueloto y Gustavo en el 2018, pero ese es distinto porque Sí, sí, fue la terminó el contrato famosa, se Guillermo, viene el tercero, eh, de- claro, después de la final en en Madrid Madrid, de la Copa claro, Libertadores. Madrid. Y ahora Fernando Gago, un equipo como este de Boca que tiene algunos nombres muy importantes, pero que nunca en los últimos años ha desarrollado un gran juego. De hecho, Boca, por sus errores, por falta de serenidad, a lo mejor del cuerpo técnico también, ha quedado afuera de los dos torneos continentales que hay, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Digamos, yo intento creer o pensar que tiene que ver más con que si, bueno, echamos a un técnico, es un juicio solo o una indemnización sola, y no echamos a estos jugadores que pueden ser varios juicios o varias indemnizaciones, porque no le dan tiempo a un técnico digamos, no hay largoplacista, no le dan tiempo hacer una evolución, sacar jugadores de inferiores. ¿Cuál es el técnico que más duró acá en el fútbol argentino? ¿Tiene una idea aproximada? En este, bueno, hay técnicos que en otras épocas, estamos hablando, depende de la época. Claro, ahí Tuvimos está. Argentina tuvo, por ejemplo, a Guillermo Stabile 20 años en la selección argentina, Ahí pero tiene. Argentina no jugaba los campeonatos mundiales y no hubo en la década del 40 campeonatos mundiales por la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Argentina no fue en 1950, no fue en el 54, llegó en el 58, fue con Stabile que tenía 60 años, que serían los 80 de ahora, y fue un desastre Argentina en ese mundial, eso generó todo un cambio en el seleccionado. Después, por ejemplo, Ángel Labruna estuvo
7 años seguidos en River, con muchos títulos, pero no ganó la Copa Libertadores. El Toto Lorenzo estuvo 5 años en Boca, Carlos Bianchi estuvo 4 años o 5 consecutivos en Boca, pero hoy eso ya no pasa. El técnico que tiene hoy más antigüedad, los técnicos que tienen más antigüedad tienen 2 años de existencia en un club. Una El Kili locura. González, Cristian González, se fue ahora, hace menos de un mes, de Unión de Santa Fe, porque decía que ya tenía la cabeza sin funcionamiento para pensar cosas o variantes. Después de 2 años en Unión de Santa Fe, logró clasificarlo para la Copa Sudamericana 2 veces. Y Unión no está en los mejores puestos de la tabla en este momento. No, no, insisto, vos no podés como dirigente querer echar a un futbolista. Tienen contrato, tenés que respetarlo y cumplirlo hasta que termine el tiempo. En cambio, el contrato con un entrenador se puede romper en cualquier momento. Ajá. O sea, al futbolista no se lo puede, bueno, pero se lo ralea, igual hay que seguir pagándole, por supuesto. Pero yo decía, Claro, por no eso. llegan proyectos de trabajo, no llegan, Sí, en siempre, algunos momentos siempre se hubo, impuso las Marcos. secretarías técnicas, como que fuera eso, el hilo de conductor hacia el cual el técnico tendría que adaptarse, supongo yo. Me imagino Sí, una pero ¿quién le secretaría va a marcar? técnica con técnicos de jugadas, de arqueros, de continuidad entre Sí. inferiores y la primera. Bueno, los clubes manejan dinero y manejan un cuerpo de trabajo porque acá en la Argentina se trabaja desde muy chicos con los futbolistas. Hay 6 categorías juveniles de cuarta a novena, de 14 a 18 años, y después tenés infantiles. Por ejemplo, hemos visto varios jugadores, el caso del chico Mastantuono, por decir uno, llegó a los 8 años a River, más o menos. D'Alessandro llegó también a los 8 o 9 años, el Beto Alonso estaba desde los 10 años, eso pasa en todos los clubes. Lo que pasa es que por un grupo grande de jóvenes que llegan a las divisiones inferiores, después son muy pocos los que llegan a primera división, los que evolucionan de otra manera. Y hoy lo que no existe prácticamente en ningún lado en la Argentina a esta altura, es encontrar a esos maestros formadores de juveniles Sí. que tuvo la Argentina en otras épocas. Por ejemplo, José Peckerman, Ernesto Duccini, el propio Carlos Gribol, el propio Marcelo Bielsa, que trabajaba con Jorge Grifa en las divisiones inferiores de Newell's, don Ángel Tulio Soff y todo su grupo en Rosario Central. Eso no existe más. Hoy la tónica es poner exjugadores que estén vinculados con el club afectivamente, que como están vinculados se supone que van a hacer el trabajo bien, pero después quedas en evidencia cuando llegan, hoy tenés una gran carencia de detalles futbolísticos en los futbolistas, es decir, llegan a primera división y hablo más puntualmente del caso de Sudamérica, delanteros que no saben correr usando los brazos para que no los golpeen los defensores, delanteros que no saben saltar para cabecear, que no saben usar los parietales, defensores que no pueden dar un pase a 3 metros y lo único que hacen es rechazar la pelota afuera o meter un pelotazo, ¿Cómo llegan? arqueros que no saben salir. Bueno, todas esas carencias técnicas ¿Cómo llegan? son la ausencia de maestros en las inferiores. ¿Cómo llegan esos jugadores a primera? Pero llegan porque no hay otro, Marco, porque es lo mejor que tienen. A ver, una vez hablando con Claudio Mar García, con el Turco García, delantero de una exitosa y larga carrera, me contaba que él llegó a la primera división de Huracán sin saber, siendo delantero, siendo puntero derecho, sin saber pegarle a la pelota con la pierna izquierda. Y recién, cuando llegó a la selección juvenil en el 83 con Carlos Pachamé como técnico, porque Pachamé le dijo, vos no pateás nunca con la izquierda. No, es que no le pego bien. Bueno, vení. Lo puso, no sé decirte cuánto tiempo, pero todas las veces que entrenaba con la selección, Pachamé lo ponía en un paredón tipo pelota paleta a patear con la pierna izquierda para que aprendiese. Y él te dice, aprendí a pegarle un centro con la pierna izquierda. Pero bueno, eso es el esfuerzo, la paciencia y la dedicación de un profesor. Bueno, estas semanas se está hablando mucho de un caso muy famoso que salió a la luz que tiene que ver con el dinero que colocan algunos padres o familiares o allegados a jugadores que están en las categorías
menores, digamos, subiendo, para que le den prioridad a sus hijos en la llegada a jugar a primera o jugar, o que jueguen y que puedan subir de categoría. Es una práctica que se haya escuchado, yo creo que la tengo escuchada de mucho antes, ¿no? O sea, no es la primera vez que lo escucho y no me asombra. O sea, me asombró y me pareció muy bien que se haya podido sacar a la luz, pero no me asombra y me parece que en cualquier club puede pasar una cosa así, ¿no? El padre que le da unos mangos al técnico o al presidente del club para que su hijo suba. La verdad que no lo sé, yo no conozco demasiados casos así porque la mentira tiene patas cortas y el chico después en la cancha no rinde, inmediatamente lo sacan. Yo creo que más que los padres, ahí hay intereses de los representantes de los jugadores. En general, las familias de los futbolistas no disponen de mucho dinero para poder darle a un dirigente y el dirigente difícilmente pueda imponer un chico en un equipo si no es que es bueno realmente. La verdad que no. Este es un caso muy particular porque San Lorenzo está en una situación económica desastrosa, tiene casi 200 juicios encima y históricamente San Lorenzo ha sido un club trotskista, un club que se ha subdividido en varios pedazos políticos que no se llevan bien y no se unen nunca. Y las dirigencias de los últimos años le han hecho quizás mejorar deportivamente en algunos casos, pero ha perdido patrimonio, no puede resolver el tema de tener la cancha en el Bajo Flores, querer hacer la cancha en el viejo lugar de Boedo, pero sabiendo que si San Lorenzo debe, no sé, 100 millones de dólares y un estadio nuevo sale 50 millones de dólares, no hay manera, salvo que venga el Fondo Monetario Internacional a darle plata, no Sí. puede hacer el estadio en otro lugar, Bueno, ¿no? ya vemos que vienen. Sí, sí, viene, pero para otra cosa, más para llevarse cosas que para dejarlas. Está bien. Eh, bueno, me daba la sensación de que hay tramas en el fútbol que Que no vamos todavía a no se conocer nunca, descubren, Marco. ¿no? La denuncia con los chicos de las pensiones, algunas cosas que son delitos comunes, en definitiva, Sí, sí, no tienen que ver con el fútbol, pero por que supuesto, hacen al por supuesto, fútbol. hay todo un entramado turbio y opaco vinculado al negocio del fútbol, que es una multinacional de las más grandes del mundo, ¿no? Es decir, pedirle una garantía de honestidad al fútbol es imposible y no tiene sentido. No acá en la Argentina o en Israel, sino en todos lados. En todos lados. Eh, estamos en las últimas fechas de todos los campeonatos de Europa y estamos viendo cómo se dan resultados insólitos, equipos poderosos que pierden con equipos de barrio para que ese equipo se salve del descenso, por ejemplo, ¿no? ¿Ah, sí? Situaciones especiales que suceden permanentemente, sí, sí, claro. En España, en Italia, en Y Francia, eso es en Alemania. sospechado, ¿no? Es sospechoso. Claro, claro. Resultados sospechados, por supuesto. Además están las apuestas encima. Está todo eso entremezclado, por eso siempre se recomienda bajar un cambio a la hora de pensar en esto de ganar, perder, y siempre tenés gente del fútbol que te dice, nosotros estamos todos acostumbrados a perder más que ganar, y en realidad esa es la historia. Lo que hay que festejar es cuando uno gana y sobre todo si no hubo una mano arbitral que lo favorezca, un apoyo político para favorecerlo. Si es así, es casi que necesitas festejarlo, pero de la otra manera se valora mucho más, cuando en realidad hay equipos en el fútbol mundial que creen que van a ganar el partido por el solo hecho de tener el nombre que tienen y la historia que tienen. Y afortunadamente todavía el fútbol tiene ese componente ilógico de resultado inesperado que te hace ver que también hay cosas lindas dentro de un deporte tan recontra súper profesional, ¿no? Usted tiene una vocación en sus libros, en los primeros por lo menos, que es dedicada a las historias negras del fútbol. De Sí, las tengo dos historias libros, negras que usted recuerda, ¿cuál sí. es la que diría, esta es la historia negra del fútbol? ¿Es la que más? Bueno, una, una sola, No, no. es muy, ¿Tiene escrito dos libros sobre eso? sí, claro. Bueno, Lo que tiene dos pasa que libros es muy, enteros, pero tengo, si yo le es dijera, muy bueno, difícil. cuénteme una, Fabri, ¿cuál es la que elige usted para contarme?
como historia negra del fútbol. Una historia original, una historia realmente original es la que pasó la que pasó en 1933, en el tercer campeonato profesional del fútbol argentino, jugaban San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, en la vieja cancha de San Lorenzo. Gimnasia era el gran favorito del campeonato, era el puntero del torneo, le decían el expreso a Gimnasia en ese momento. Gimnasia había ganado el campeonato de 1929 en época amateur, pero que ya se cobraban sueldos, no importa. Jugaba Panchito Barallo con 19 años en ese Gimnasia campeón y jugaba José María Minela, un mediocampista marplatense que después fue figura de River y técnico de la selección argentina, cuyo nombre está en el estadio de la ciudad de Mar Volveréis del al Plata, estadio. claro, construido para el Mundial de 1978. Claro. Bueno, Gimnasia peleaba el campeonato con San Lorenzo y con Boca. Había ido en la segunda rueda, le tocó ser visitante de San Lorenzo y de Boca. En la cancha de Boca fue un partido que Gimnasia ganaba y que se lo dieron vuelta con un gol en offside y un penal inventado. Boca lo terminó ganando 3-2. Fue un escándalo en los diarios, en los libros tengo fragmentos de los diarios con acusaciones de todo tipo para el árbitro del partido. En el partido, bueno, de hecho hay que decir que el árbitro, que se llamaba de apellido De Dominicis, fue expulsado de la liga profesional después de ese partido. Pero por Ok. supuesto el resultado quedó a favor de Boca, 3-2. Gimnasia ganó el partido siguiente de local y faltando 3 o 4 fechas fue a jugar a la cancha de San Lorenzo, que era el otro equipo que peleaba el título. El partido iba empatado 1-1 y se empezó a ver que el árbitro inclinaba la cancha para el arco de Gimnasia. En un momento dado, da un gol de San Lorenzo que aparentemente era fuera de juego. No estoy en condiciones de afirmar si fue o no fue posición Claro. adelantada porque no tenemos imágenes. No En estábamos la acá. jugada, en la jugada siguiente le anulan un gol a Gimnasia y a los pocos minutos tiran un centro al área de Gimnasia, al arco, la pelota va casi al arco, y el arquero de Gimnasia la toma, está la foto de esa jugada, el arquero la toma con una pierna dentro del arco, porque la pelota venía paralela a la línea de fondo, y la agarra con las dos manos, pero claramente con las manos afuera, los brazos afuera no adentro del arco, sino Sí, del sí, lado sí. de la cancha. El pie, pero los brazos Bueno, fuera, sí. el árbitro y el juez de línea corrió al medio de la cancha y el árbitro cobró gol. Y el partido se ponía 3-1 y faltaban pocos minutos. Los jugadores de Gimnasia, que ya venían con el partido de Boca, indignadísimos, quedaron en llamas. Uno de los jugadores de apellido Martín le pegó una patada al árbitro directamente, lo expulsó, y a partir de ese momento, 1933, a partir de ese momento Gimnasia decidió sacar del medio de la cancha y sentarse los jugadores en el piso de la cancha. Entonces, se la daba el Torito Naón, Arturo Naón, el gran goleador de Gimnasia de esa época, se la daba cortita al compañero que tenía al lado, inmediatamente se sentaban. Entonces los jugadores de San Lorenzo agarraban la pelota, se la pasaban y hacían el gol. Y así fue subiendo 4, 5, 6, 7, hasta que el árbitro paró el partido y lo dio por terminado. Ante la silbatina estruendosa de la multitud que acompañaba a San Lorenzo, indignada con el árbitro, no con Gimnasia, porque era Claro. otro país, Argentina en ese momento. Bueno, el partido terminó así, A pesar los de que jugadores de estaban ganando un Gimnasia, campeonato, se indignaron con el árbitro. sí señor, a partir de eso, bueno, los jugadores de Gimnasia salieron de la cancha en un colectivo y lo llevaron a la estación Constitución. Fueron a tomar el tren. Fíjese la lentitud que tendría el tren, que había vagón comedor para ir a La Plata, eran 70 kilómetros. Bueno, los jugadores de Gimnasia Bueno, me fueron preocuparía si recibidos dice por que una... había vagón dormitorio. Y puede ser. Bueno, en La Plata, en la estación central de La Plata, que son un poquito menos de 70 kilómetros, los esperaba una multitud de hinchas de Gimnasia y los llevaron en andas a los jugadores. El campeonato lo ganó San Lorenzo, queda claro. ¿Eh? Partido que no Pero se fue, televisó, lo habrán escuchado por radio. a ver, la primera televisación de un partido de fútbol en la Argentina fue un San Lorenzo River en 1951, Claro, 18 claro, años después. claro. ¿Eh? O sea Bueno, que, ese es el caso más especial.
A tal punto fue popular ese tema que a la semana siguiente, Defensor de Montevideo se sentó en la cancha en un partido contra Nacional o Peñarol, no me acuerdo, hicieron lo mismo que Gimnasia. Que lo estaban bombeando. Mire usted. Sí, Bueno, interesante. Hoy si se llegaran a sentar un equipo, imagínese, puede ser un el escándalo que escándalo sería. a todas voces, ¿no? Y Bueno, esas me, cosas que me pasan. mandé en el medio una de Susana Jiménez, ¿vio? Este, Y bueno, a veces no, pasa. no Está había bien, no pasa televisión, nada. había dinosaurios. Bueno, está bien, Es nuestra edad que nos va llevando a eso. está bien. Alejandro, gracias por la presencia. Siempre es un aporte, un toque de historia del De fútbol, del color. deporte en sí y una opinión, por supuesto, de primera línea. Como digo, siempre es bueno tener un referente tan importante en nuestro programa y la verdad que nos engalana. Que tenga usted muy buena semana. Igualmente, Acá Marcos, estuvimos de gracias y festejo de seguimos, aniversario, fue el aniversario sí, de la de independencia la del Estado de independencia Israel, de Israel. setenta y Muy bueno, siete años. muy bueno. Bueno, un poquito más grande que nosotros. Un poquito más chiquitos, ¿no? Está bien. Nosotros un poquito más chiquitos, eso sí. No, Argentina Bueno, está, ¿cuánto? ¿200 ya? Argentina está Bicentenario, en más, 215 años. 215. 215 Bueno, años va a cumplir. Y fíjese que los clubes de fútbol ya tienen todos más de 100 o 120 años. Lo claro, importante que ha los sido el clubes fútbol en tienen el más, desarrollo del país. más historia que Israel. A- Tranquilo. Así es, así es. Bueno, Este, Bueno, bueno, querido, gracias. le mando un Un abrazo abrazo grande. grande. Buena semana. Dale. Igualmente, F hasta luego. es la letra del fútbol y fútbol se escribe con F de Fabri. Buena semana, Gracias. Alejandro, gracias. Hasta luego. Radio Naria.